Y podemos hacer yo trataré de ir ordenando un poco el debate a donde sea posible, ¿no? De hecho, sería una primera parte y los organizadores de aquí nos han propuesto varios puntos. Dice, el objeto de estudio de la sociología, objetivos de la carrera, funcionamiento del sistema modular, ¿no? Obviamente se trata de un diagnóstico. Eso sería como unos ejes para un poco ordenar el debate, pero cada quien habla como considere conveniente, ¿no? Entonces, lo que sí yo pido, como es un tema muy complejo, que seamos muy rigurosos en cuanto al tiempo, para que entre más limitemos el tiempo de manera rigurosa, más compañeros y compañeras puedan intervenir, o sea que sea una lluvia de ideas más rica todavía, ¿no? Hagamos una primera ronda de 7 minutos y si hace falta una segunda ronda que ya sea de 5 minutos, ¿no? O sea, ¿quién se anota? Rosique. Yo me anoto. ¿Quién más? Félix. Jorge. Félix. A ver, di tu nombre. Brian. ¿Cómo? Brian. Yo me llamo Edgar. Edgar. Yo, Miguel. Miguel. Bueno, aquí le paramos para empezar, ¿no? Bueno, mire, me preocupó un poco algunas posturas de colegas que yo conozco desde el puesto que ahora he tenido los últimos más de 3 años en la jefatura, porque algunos de los compañeros se quejan del nivel académico con el que ingresan los alumnos. También se quejan de esta otra parte, de que algunos de nuestros alumnos llegan a la carrera de sociología habiendo tenido como opción en la primera etapa de otras carreras. Pero particularmente el tema de quejarse del nivel académico de nuestros alumnos, en principio podemos estar o no de acuerdo en qué nivel entran nuestros alumnos o no, pero yo recuerdo cuando ingresamos a la universidad, para empezar, la mayoría de nuestros profesores no tenían doctorado, ni maestrías, eran muy pocos, pero muy pocos, hace 45, 50 años, los que habían estudiado alguna maestría por ahí. Acá ahora, no solamente nuestros profesores, sino muchos jóvenes de 30 años ya tienen doctorado y están haciendo postdoctorados. O sea, cambiaron las condiciones a nivel nacional de este tipo de cuestiones. Pero yo no sé si mis profesores nos verían como algunos de nuestros profesores ahora dicen que ven a la mayoría de los estudiantes, que tienen muy poca capacidad de estudio, que no saben escribir. Bueno, ya alguien lo dijo, pues sí, venimos a la universidad, nos apuntamos para aprender con nuestros profesores. Los alumnos que están ahí, que están aspirando a convertirse en sociólogos, más allá de que lleguen más adelante a las maestrías o doctorados, la obligación de la universidad es que cuando ellos egresen tengan un perfil que se identifique con los objetivos que nos planteamos y que discutimos incluso con ellos aquí, porque no puede haber un solo perfil de sociólogos, puede haber varios perfiles, y en esa línea ya sea por temas, pero también por posturas teóricas, ideológicas, etcétera. Decir, bueno, yo quiero ser un sociólogo transformador, militante para resolver tales y cuales problemas. Acabamos de tener el problema de la ciudad y de una buena cantidad de estados de la República que se encuentran en condiciones tremendas. Allí hay trabajo para los sociólogos, para los psicólogos, para los ingenieros, para todos. Están viendo cómo la población está reaccionando y cuáles son las capacidades reales de nuestra sociedad y del Estado para enfrentarse a situaciones como esta. Lo primero que estamos viendo es que las administraciones públicas están saliendo muy reprobadas y son muy lentas para resolver de manera inmediata el problema de las personas que están en la calle, las personas que perdieron sus empleos, que perdieron sus pequeños trabajos, sus pequeñas industrias, etc.
Bueno, siempre habrá algo que hacer desde la sociología y podemos elevar estos problemas como temas emergentes y que un plan de estudios como el que estamos discutiendo ahora nos dé esa posibilidad. Eso. Insistiré en que no voy a hacer consideraciones de carácter personal. Si por alguna razón me acerco a alguno de ellos, la intención es avanzar en la temática. Gracias al estilo de planeación que en la universidad se lleva a cabo, en algún momento dado se le pregunta a nuestros colegas cuál es la planeación que van a desarrollar tanto en la línea de investigación y en algunos de estos casos es en periodos más largos de un año, gracias a las autorizaciones que hay en consejos divisionales para sus actividades. En otros casos, para la planeación docente, sí se les pregunta cuál es la proyección que ellos van a plantearse en sus actividades en aula. Para mí, aprovechando esta en particular, no consideraría yo mal que esta planeación que se ejerce anual o la perspectiva que los profesores se plantean de ciertos módulos e incluso han señalado ellos horarios, días, se fuera preparando de tal forma que podamos hacer públicos y antes de que se inicie el trimestre la planeación docente que hayan logrado conformar ese grupo de profesores. ¿A qué me quiero referir? Si tenemos la fortuna que las coordinaciones hacen la planeación buscando el acuerdo, el consenso de profesores a nivel de días, horarios, no necesariamente salas, podemos nosotros apostar a que los profesores hagan un trabajo previo de la planeación del módulo y que los alumnos, antes de iniciar, ya no digamos la semana 1, pero sí tal vez que tengan conocimiento hacia dónde va la apuesta de este grupo de profesores a lo largo de esas 11 semanas. Creo que ganaríamos mucho en la dinámica de, desde el día 1, saber cuál es la gran apuesta, cuál es el gran tema, cuál es la planeación incluso de alguna práctica, alguna consideración de fechas especiales, por ejemplo, esta misma. Yo entendí que hoy íbamos a estar de día completo y así me asumí la fecha. Bueno, si los alumnos iban a estar invitados, hubiera yo considerado cómo incorporarlos a estas dinámicas y aprovecharlas. Entonces, mi invitación sería a que si la planeación administrativa en algo nos obliga a declarar una apuesta de agenda anual, ¿por qué no aprovechar nosotros y en ese ánimo en favor de hacerlo público, con antelación que estos grupos de profesores están desarrollando una idea de 11 semanas de trabajo? ¿Por qué no solamente promoverla, esa integración con antelación? Que la hagan pública en términos de aquí está el programa con antelación, de tal manera que tal vez los alumnos al momento de inscribirse o de ser asignados, incluso eso es una enorme apuesta, si va a haber módulos distintos y ver que hay públicamente hablando ciertas apuestas y que ellos se sientan convidados a tomar alguna de ellas, entonces creo que ganaríamos en la conformación de un equipo de trabajo más sólido de parte de los alumnos al saber que existe un programa, que ya hay un consenso, que hay una apuesta, que hay unas dinámicas ya conformadas, y creo que la integración del equipo, en términos del equipo, docente-alumno, y de la apuesta de alcance de conocimiento, está un poquito más abierta. Esa para mí sería una idea de no mover tanto de lo que ya existe, pero sí aprovecharlo en favor de lograr una comunidad de aprendizaje un poquito más práctica y hacer un trabajo previo. La gran apuesta aquí es que aceptemos que un grupo de profesores empiece a planear con anticipación el módulo, por ejemplo ahorita que esté planeando el módulo de enero a abril, pero la idea mía es que se haga público en términos de que los alumnos sepan cuál es ese plan y programa de estudio, cuáles son sus lecturas, cuáles son las fechas de alguna práctica o qué tipo de trabajo se espera desarrollar. Es una apuesta un poquito compleja, pero creo que ayudaría a conformar de una mejor manera esa comunidad de aprendizaje. Cierto. Pues primero celebro las decisiones del profesor Juárez. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Y bueno, de aquí podemos consultar con el profesor Rosique. Bueno, este tema, ¿dónde poner el acento? Funcionamiento del sistema modular.
Cuando llegué, Arturo me lanzó también a la aventura hace 30 años de trabajar en la elaboración del plan de estudio. Estuve con Alfredo Boni haciendo ciertas cuestiones y Alfredo siempre me remitía a una especie de religión absoluta que era el sistema de módulos, y no te puedes salir de eso porque X. Y yo justamente argumentaba, bueno, es que se requiere cierta flexibilidad. Y bueno, eso era en el terreno de la teoría. En el terreno efectivo, ¿qué es lo que encontramos? Desde ese tiempo yo insistía a Boni, después hizo una jefatura y fue medio desastrosa su presencia, me acabo de enterar que ya se jubiló, violentando muchas cosas y demás. Bueno, las comisiones de trabajo, el licenciado se ponía por encima de los doctores y decía, anulo la comisión y anulo lo que tú propones. Yo propuse un módulo y un curso de epistemología, lo anuló Alfredo Bonis, y él anuló el trimestre de estructuración clasista. Y acabo de encontrarme hace unas cuantas semanas con el grupo que estoy trabajando y les llevo la lectura de Ferrer, mi maestro, las clases. ¿Saben qué son las redes sociales? No es broma. Nadie sabe antes de qué son las redes sociales. Pregunta, ¿qué hicieron los colegas que me precedieron? ¿Quién les dio teoría? No, pues el profesor X y el profesor Rogelio. ¿Y qué les dio? Una lecturita. ¿Y no les habló de las redes sociales? No. Bueno, muchos otros justo no dan lo que corresponde y llegan a un X nivel, no es broma. Rural, jóvenes, hipótesis, protocolo. ¿Qué es eso, profesor de hipótesis? Dios mío, ¿qué han hecho mis colegas? Entonces puede funcionar en teoría una X propuesta modular, pero si los colegas no cumplen, dejan al muchacho en un enorme vacío. De hecho, sí vienen con un vacío del sistema educativo, prepa y todo lo demás, y no saben leer y etcétera, etcétera, que ya se dijo, pero los colegas no les ayudan a resolver y los aprueban. Y el aparato administrativo, lo denuncié en su momento, en el año 11, y acaba de suceder ahora, se las arregla, ahora no quieren tomar con Félix Hoy, ahora les armamos otro grupo, porque no quieren estudiar. Y bueno, vi un caso, igual una muchachita rural, etcétera, empecé a olfatear, aquí viene como una trampa, y dicho y hecho. Pero ¿saben qué está la fotografía? Estuvimos al campo, ¿dónde está el protocolo? No se puede ir al campo sin protocolo, se fueron al campo sin protocolo, inventaron datos. Y cuando pregunto a un compañero, otro, que igual el profesor Rogelio, ¿por qué aprobaste a ese fulano? Pues porque trabajó. ¿Por qué? Aquí están las evidencias. ¿Por qué reprobaste a esa muchacha? Porque no trabajó, aquí están las evidencias. Y entonces hay ahí una violencia contra la academia que se ejerce desde la coordinación, desde el año 11 y demás, y bueno, a veces desde la propia jefatura, por ahí del año 11, ¿quién estaba en el año 11? Deduzcan ustedes, ¿quién? Se violenta la academia. ¿Cuál es el resultado? Un vacío de los muchachos. No saben una hipótesis, les dan una calificación absolutamente vacía. Y les permite, hubo violencia en varias ocasiones, un muchachito tipo Somergil, que se brincó todas, entregó un trabajo para estadística, y con ese trabajo, que yo lo reprobé, dije, esto es estadística, no es teoría, se las arreglaron para dar una calificación aprobatoria. Tenemos que resolver eso. Entonces, ahí hay cuestiones que hay que apuntalar, hay que asegurar que los profesores estén cumpliendo con el compromiso académico de tal o tal trimestre, de tal o tal módulo, y hay que evitar. ¿Qué significaría? Y bueno, esa es una propuesta igual para la división, protocolo, como que cualquier estudiante dice, quiero que me revisen porque el profesor me reprobó de manera injusta. El muchacho tendría que presentar evidencias de tal cosa. Y no, se le da entrada a cualquiera. Y aunque el profesor ha entregado en varios casos, este profesor, las evidencias, algún día las vio Sonia, la invité a una conferencia y yo en el carro que tenía, pues calificado línea a línea. Y yo puse las evidencias y les dieron calificación aprobatoria. Es decir, no hay un protocolo, se deja entrar cualquier cosa y los que encargados por ahí de la oficina aprueban al que reprobó con el profesor. ¿Algo está más? Bueno, yo como estudiante solo quería puntualizar en algo que ya se había tomado anteriormente, creo que es la relación entre estudiante y profesor. Bueno, ya se ha platicado bastante que también el estudiante, y me incluyo también, tenemos carencias por el sistema educativo en México. Claro, también creo que la postura que tomamos los estudiantes al venir a la universidad es aprender. Entonces también el profesor, simplemente con decir que, es que no sabes,
tal y tal cosa, pues creo que no es lo válido, es su función también pues enseñar en ese aspecto. Y bueno, también quisiera poner sobre el punto de el punto de que imponen su doctrina a veces. Este libro de la libre cátedra hasta cierto punto pues no cumple el sistema modular, y eso también es un problema porque pues, tanto estudiante se tiene que poner de acuerdo con, no sé, con lo que está puesto en el sistema, o tiene que estar de acuerdo con lo que dice el profesor en su libre cátedra, y eso también hace que el estudiante pues, se confunda. Y bueno, ahí está el punto de su libre pensamiento. Los maestros tienden a que el estudiante divague en esto, que algunos profesores bien claro concretizan que es los conceptos, les dan la teoría grande y no entienden los conceptos y transcribirán lo que quieren entender, entonces caen en la radicalización. Entonces, y esas investigaciones algunas se basan en eso. Bueno, ese es como mi punto de análisis. Muy bien. Muy buenos días, todavía o tardes, no sé. A mí también me interesa un poco acerca de lo que estaba platicando mi compañero Brian. Está justamente esta relación entre los profesores y los alumnos. Me parece a mí, y a riesgo de que después me vayan a linchar mis compañeros, que yo apostaría que hay algo por ahí que la mitad de los alumnos no estaban interesados en estudiar sociología. Yo apostaría que más de la mitad, diría más bien que la mayoría. Y eso tiene varias dificultades en cuestiones de conocimiento, porque yo no estoy diciendo que los alumnos no sean inteligentes ni tengan las capacidades de aprender, pero esa misma noción de no querer estudiar sociología te lleva a la pereza. Y aparte, la misma sociología te hace entrar en crisis constantemente contigo mismo, no solamente por cuestiones realmente filosóficas, sino por tu posición dentro de la realidad en la que estás muy próximo a estudiar. O para acá. Total que muchas veces me parece que la misma lógica en la que se llevan los módulos, la enseñanza, muchas veces también se ve imposibilitada porque los alumnos también no quieren también tener una lógica de poder aprender con mayor rapidez. Muchas veces estamos como muy centrados en un punto repetidas veces porque los alumnos dicen no entender, pero más bien es que no quieren entender, o no queremos entender, también me incluye. Entonces, como total que, y otra cosa, se me hacía muy interesante lo que decía el profesor, no sé cuál es su nombre, no querían ir a su grupo, me parece, dijo, y se abrieron a otro grupo, pero me parece que esto es una misma lógica que no solamente va a pasar con él, sino que va a seguir pasando, que los alumnos dicen, es que esa profesora reprobó mucha gente y las pone a hacer muchas cosas, vámonos con este profesor que no las va a poder hacer. Esa es una misma lógica que no pasa simplemente por una violencia institucional ni nada de eso, sino por la misma lógica de que los alumnos no queremos a veces hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esta es como mi noción y pues ya es lo que quisiera decir. Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel, de octavo trimestre de Sociología. Entonces, bueno, yo no sabía que estaba este evento, me enteré por casualidad. Es que bueno, porque pues esto es de bastante interés. Hace un rato estaba conversando con una compañera en la cafetería y me dice que, bueno, con respecto a qué queremos, cómo nos vemos, cómo nos visualizamos en el futuro. Y tienen muchísima razón los que opinan que la mayoría de los estudiantes quieren ser cualquier cosa menos sociólogos, o sea, no saben. Mi compañera me decía que ella quiere ser burócrata, quiere trabajar para el PRI y ese tipo de cosas, ¿no? No sé, me imagino que en la presidencia o en algún lugar así. Y bueno, ese es un problema, definitivamente, pero una cosa es eso, que habría que ver cómo se soluciona desde la admisión o de alguna forma, y otra cosa es el sistema modular, el plan de estudios. Lo comparé con el plan de estudios de la UNAM y me pareció mucho mejor en todos los aspectos. Y pues quisiera hablar un poco sobre ese sistema modular. Felicito a los organizadores de este evento porque precisamente la esencia del sistema modular es esto, es la discusión, la polémica, el enriquecimiento de las ideas, ¿no? Pero sí tiene que haber, los estudiantes y los profesores
tienen que tener estos principios. Esto es el método científico y no es de que nos guste o no nos guste, sino que es. Entonces, tenemos que saber qué es y cómo funciona. Porque esto se relaciona a una pregunta que por ahí andaba. ¿Qué perfil estamos? ¿Qué perfil la carrera? La verdad es que me dio mucho gusto escuchar a Miguel Ángel, ¿no? Creo que a todos también. Y lo que quiero decir es algunas ideas muy generales que pueden incomodar. Creo que hace una buena cantidad de años que la carrera de sociología se encuentra en zona de desastre. Creo que no podríamos decir en este momento cuál es el perfil del sociólogo que estamos preparando. Porque tampoco creo que tengamos un plan de estudios bien estructurado y bien seguido. O sea que no tenemos una idea real de qué estamos formando, cómo lo estamos formando. Obviamente hay una formación muy desigual de los propios estudiantes dependiendo por dónde van durante toda su carrera. Como decía algún profesor, pues puede ser que algunos profesores no vean nada de lo que está programado y que vean otras cosas. Entonces hay un problema real. Pienso que no hay ningún seguimiento de lo que se expone. Obviamente tenemos un problema, ¿no? Por una parte tenemos un programa, bueno, deberíamos tener un programa, y por otra parte debemos de tener la libertad de cátedra, pero eso implica una combinación, ¿no? Y en ese sentido debería haber un seguimiento. Creo que en los últimos años se ha intentado pedir a cada profesor su programa que va a aplicar en cada módulo, ¿no? Pero creo que no hay una sistematización, no hay una idea, ni siquiera los compañeros como que hicieron este programa de exposición hace rato, que nos explique realmente qué estamos formando, qué estamos viendo, cuál es nuestra estructura curricular. Lo segundo es de que el sistema modular, pues la verdad es que fue un fracaso total, ¿no? El sistema modular dejó de funcionar porque hace por lo menos 3 décadas que nos dimos cuenta que la unidad de enseñanza-aprendizaje no se podía integrar, era muy complicado. Y algunos profesores, yo tengo 42 años aquí, ¿no? Logramos integrar equipos que estábamos los 3 profesores con el grupo, pero eso se perdió. O sea, no hay una vinculación y creamos una serie de seminarios que son una suerte de materias en la cual lo único que algunos retomamos como sistema modular es prácticamente ese sistema de seminario, que es un poco como funciona los posgrados, y que eso sí, de cualquier manera, es el plus que podemos dar a los estudiantes, porque sí ayuda a su formación, a su capacitación, etcétera, etcétera. Pero no existe este sistema. Se nos dice que al principio tenemos un coordinador de cada módulo, pero son vaciladas, ¿no? No existe esa unidad, no en cuanto a la coordinación de los profesores, menos en cuanto a la articulación de los conocimientos de cada uno de los módulos. Tenemos un problema también de que, por ejemplo, yo siempre estuve en contra de la invención del módulo 12, porque ya un poco adelantó también aquí es la Rosique, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil en un módulo lograr un trabajo terminal que sea decente. No presumo, bueno, sí presumo, pero mi tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas se convirtió en un libro que se reeditó 15 ocasiones, ¿no? Y creo que justamente cuando llegan los estudiantes ya egresados a pedir chamba, pues ¿qué están ofreciendo? ¿Qué formación están explicando que tienen? No hay, ¿no? Entonces este es un problema real. Pero yo creo que, aunque violaríamos la legislación, si pusiéramos tesis, todo el mundo en otras unidades han logrado crear sistemas que permiten, sí, capacitar la investigación a los estudiantes. Bueno, de hecho, lo ideal, lo fundamental de nuestro sistema modular era justamente que era una formación sobre la base, en parte, sobre la investigación. Y la investigación comenzaba desde el tronco interdivisional, ¿no? ¿Cómo voy? Llevo 4 y medio, ¿no? Entonces, el problema fundamental era que justamente no se logra estructurar esa investigación, ¿no? Y a veces en los módulos hay ficción,
porque una cosa es la investigación como enseñanza, otra la investigación como proceso de producción de conocimientos, ¿no? Y a veces no somos capaces de ayudar a que el estudiante aprenda a hacerlo primero. Entonces yo creo que sí, una reestructuración de nuestro programa implicaría que por lo menos durante un año nosotros nos pusiéramos a tratar de hacer que los estudiantes pudieran, no está funcionando, pudieran estructurar una investigación cualquiera que cosa. Otra cuestión que es importante, creo que sí ha habido mucho estancamiento, que no ha habido una capacidad de renovación de los programas de estudios. Yo creo que cuando hace más de 30 años hicimos la gran reforma de esta carrera, lo hicimos partiendo de una idea fundamental, que hacía falta una concepción de fondo que fuera la que pudiera justamente dictaminar o orientar el conjunto de la carrera, y que esa misma concepción de fondo es la que permitiría en última instancia darnos el perfil del profesionista que íbamos a formar. Y eso fue lo que hicimos. Sin embargo, a partir de entonces la carrera sufrió un montón de adecuaciones, yo creo que generalmente para mal, que eso simplemente lo que hicieron fue desarticularlo más. Y eso pasó hace mucho tiempo. En realidad, nuestra carrera tiene que haberse reformado hace muchos años. No, hace rato estábamos recordando aquí, Félix, Arturo y yo, que estudiamos juntos. Por supuesto que somos jóvenes. No, de verdad que tuvimos una formación muy buena, ¿eh? Y tiene razón Félix, no eran ni doctores, ni maestros, ni nada. Estábamos con Jorge Solea, con González Casanova, bueno, teníamos unos súper profesores, ¿no? Pero lo interesante de esta formación que tuvimos es que empezamos desde lo que está faltando aquí, creo yo, ¿no? Una formación así como muy básica y muy continua. Creo que teníamos que introducción a la filosofía, introducción a la política, introducción a la sociología, introducción a la economía, ¿no? Pero bueno, esas eran otras épocas, ¿no? Lo que creo que hace falta aquí, porque bueno, ya tengo unos cuantos años, ¿no? de estar dando clase aquí. Cuando llego yo al módulo 9, que es el que he dado rural, yo les pregunto a los estudiantes que yo doy teoría, pero ¿qué han visto de teoría sociológica? ¿No? El movimiento social es a lo que yo me he dedicado en el medio rural, ¿no? No hay bases, ¿no? No ha habido una coherencia ni una secuencia pues desde el principio, ¿no? Porque a estas alturas, en quedamos rural, en quedado también la ciudad de los actores, ya al final ya deberíamos de tener claro una base, ¿no? Creo que eso está faltando mucho. Pero también hace falta, hablaba yo hace rato con mis estudiantes que andan por aquí, cuestiones también más actuales, más modernas. Los proyectos que están ellos planteando ahorita requieren otro tipo de teorías, de enfoques que no los está dando la carrera. Entonces ellos andan, van y buscan, ¿no? Porque no tienen, no lo han tenido. Entonces un poco de las propuestas que tendrían que salir de aquí es una revisión transversal, ¿no? Porque si yo doy teoría en el noveno, revisar qué es lo que se está dando en teoría desde el principio, ¿no? Y tener un diálogo permanente. Partimos de los clásicos, seguimos con los críticos, en fin, los europeos. Nadie ha hablado aquí de sociología latinoamericana, ¿no? Pero creo que tendríamos que hablar de ello, ¿no? También, ¿no? México. Porque pues, si yo les llevo a plantear cuestiones teóricas del medio, pues, pero no hay bases, no hay sustentos. Esa es una comisión que tendría que haber. Y luego es fácil dar un libro, dar una sola teoría, o dar un solo enfoque donde nos sentimos cómodos. Creo que no. La formación tiene que ser más universal. Otra comisión tendría que ser para rescatar el sistema modular, en el que yo sí creo
¿sí? Vaya, bravo. Sí, que nos reunamos los maestros de cada módulo y veamos qué vamos a hacer en metodología, en teoría, en historia. Estamos reuniendo periódicamente y saber qué vamos a dar, qué esperamos de ese. Entonces es como transversal y como horizontal lo que se necesita. Necesitamos repensarlo, no sé si reformarlo, pero sí repensarlo, replantearlo y crear otra dinámica, porque yo no sé qué da el maestro de historia, ¿no? Ahora, ayer hablábamos con Olivia, que era voy a dar historia, y digo, pero no sé qué da, ¿no? Sí, yo me la voy a inventar porque además la conozco, ¿no? La historia rural de este país, ¿no? Pero bueno, ¿no? La voy a dar un reto. Pero tendríamos que conocer cada módulo, plantearnos entre los tres qué vamos a dar y qué esperamos. Pero los estudiantes están con problemas muy actuales. Entonces yo creo que desde ahorita en el 11º, estamos dando aquí con el maestro Brena, estamos dando ya la posibilidad de que los estudiantes armen su proyecto de investigación para el 12º, o sea, ya van a tener 2 trimestres. Pero esto lo hacemos fuera de plan, ¿no? De estudio, lo hacemos porque pues, creemos en eso y creemos que es una buena opción. Espero que los estudiantes también lo consideren así. Esto podría darse desde antes, una especie de seminario, de tesis, de investigación desde módulos anteriores, porque entonces hay que decirle a los estudiantes, hay estos problemas muy concretos, hay problemas muy concretos que ellos van a estudiar y que quizá desde los primeros módulos no los van a ver porque estamos viendo los clásicos, pero entonces problemas que nos están planteando ellos, ¿no? Aquí veo a los compañeros que nos plantean cuestiones muy actuales, ¿sí? Muy de su mundo, muy de su interés, de su inquietud como jóvenes hoy, con los problemas de hoy, están planteando varias tesis sobre la violencia, por ejemplo, ¿no? Les estamos dando elementos para esto, ¿no? Pero entonces, si no se ven los primeros módulos, porque es más la teoría más clásicas y eso, plantean un seminario de investigación donde nos digan, queremos esto, entonces ya lo vas orientando hacia las teorías y hacia la metodología adecuada para eso, ¿no? Es una de las propuestas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, rápidamente, son 7 minutos. 7 minutos. Agarro los dos de Ariano que no. Primero, sí quisiera reconocer, a veces nos cuesta mucho trabajo el reconocimiento entre colegas, es más fácil la crítica y la desacreditación, pero sí quiero reconocer, y no es ninguna salamería institucional, pero sí quiero reconocer la iniciativa de Rosique para que se volviera a discutir el plan de estudios de sociología en un congreso como este. Él ha tratado de hacer una gestión incluyente y este es uno de los gestos que más celebro, que trata de conciliar a un departamento que ya trae una división de varios años o de varias, pues creo que son ya, bueno, por lo menos una década y media, no menos, como 2 décadas, más o menos, como 2 décadas. Pero ahora Rosique pues nos ha convocado y me parece digno de reconocimiento este intento. Para eso quería usar los 2 minutos que dejó Batantanian. Y para lo mío, miren, yo creo que sí debemos cambiar, porque la sociedad mexicana y latinoamericana, y también la estadounidense, que son así de nuestro objeto inmediato, ya cambió notablemente respecto del contexto en que se generó la reforma al plan de estudios de sociología que se aprobó en 1996. Nada más les quiero recordar que en los 80 todo era crisis, pero no se sabía bien a bien qué era una crisis y hacia dónde llevaba. Y en el plan de estudios se recupera esta idea de crisis y se le da una solución que es modernidad y modernización, ¿no? Sin haber agotado el debate filosófico acerca de la modernidad, y tan no se comprendió en los que elaboraron ese plan, bueno, me incluyo, estuve en alguna comisión, pero
que la división entre cuarto y quinto, la división conceptual es estructuración de la sociedad moderna, el cuarto, y luego el otro es de la sociedad pues, ya contemporánea. Se adopta el criterio de división de la SEP, que es altamente cuestionable porque no tiene sustento filosófico, entre lo moderno y lo contemporáneo. ¿Dónde está la frontera entre lo moderno y lo contemporáneo? Que ahora no somos modernos. En términos epistemológicos ya rebasamos el cartesianismo, ya rebasamos a Bacon, ya rebasamos verdaderamente la forma de hacer ciencia desde el punto de vista moderno. Esas discusiones se cerraron y el resultado fue absolutamente pragmático. A cada quien le dieron su parcela y todos bien contentos con su módulo. La carrera no tiene la más absoluta coherencia. Es zona de desastre, pero al siguiente día de que se aprobó ese plan de estudios, es un verdadero bodrio. Y todos estamos contentos porque a todos nos tocó un poquito. Ya sea el seminario teórico del módulo 3, del 4, bueno, del 4, del 5, del 6, y de ahí no me muevo, porque es lo que yo siempre he dado, me lo sé hasta de memoria. Yo repito los chistes. Y a veces funcionan, pero a veces ya te vas efectivamente desacoplando de la juventud y entonces pues te empiezas a ver como bastante anacrónico. Bueno, el plan es anacrónico, pero tenemos la posibilidad de cambiar. Quiero concluir esta primera intervención diciendo, aventémonos el paquete de cambiar, el plan de estudios, con todas las fortalezas que tenemos desde la lógica del sistema modular. El sistema modular tiene muchísimos atributos, muchísimas virtudes. Hace rato Álvaro hablaba de Noruega, diciendo, bueno, ahí ya se abolieron las materias, ¿no? Bueno, sí, está muy al norte, ya se frío, nada más se ve, registré eso, perdón. Dinamarca. Y dice, pues sí es cierto, suena interesantísimo analizar problemas y procesos, como alguien decía por aquí, procesos, pues eso hacemos los científicos sociales, pero esa es la base, aunque nos parezca arcaico, del sistema modular. Es decir, problemas lo suficientemente amplios para que quepan distintas perspectivas o distintos horizontes de interpretación, fundados metodológicamente de manera adecuada. Entonces, esa es una posibilidad. Estamos en el diagnóstico y con el minuto que me queda quiero decir que urge quitar ese último módulo, porque en un trimestre no se hace una investigación, Si se hace un proyecto de investigación ya es una enorme hazaña, pero no se hace una investigación. En el doctorado, quiero aportar esto, damos un año para que presenten los estudiantes el proyecto de investigación que van a aterrizar en los siguientes 3 años. Sí, no importa. ¿Eso qué tiene? Aquí las interpelaciones después. No importa que sea doctorado, damos un proyecto, pero un proyecto de investigación es un proyecto de investigación. Los niveles son distintos, digo, por favor. Bueno, quisiera terminar con eso. Reitero, 2 propuestas. Modifiquemos el plan de estudios, ya es hora. Vale más uno coherente, aunque con menos pretensiones que lo que tenemos ahora. Quizás si ofrecemos un nuevo plan de estudios coherente, sólido, que resuma la experiencia de este colectivo de profesores y de las varias generaciones de estudiantes, quizá nos busquen más en esta competencia por a ver quién hace las mejores ciencias sociales. Bueno, eso quería decir. Gracias. Es un poco lo mismo que teníamos hace 25 años y que, bueno, nos dimos la oportunidad de cambiar, de experimentar y qué bueno que nos damos cuenta ahora que no funciona tanto, ¿sí? Pero bueno, dentro de esto yo creo que hay algunos elementos estructurales que nos impiden evidentemente tener una apertura más amplia de lo que podremos proponer y problemas formales que también
nos implican dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es la impuntualidad. Quiero señalar que no nada más hay impuntualidad de los profesores, hacemos énfasis en el ausentismo de los profesores, pero también entre los alumnos. Creo que es una de las carreras donde los alumnos la toman por la ligera, ¿sí? Y empezar a las 8 es un gran problema. Entonces a las 8:30, bueno, no, pero si se es a las 8:30, quiere decir a las 9. Y para algunos es a las 10. ¿Sí? Entonces, este es un problema que durante 15 años venimos detectando, no nada más en sociología, pero obviamente es la carrera que me interesa, ¿no? Y obviamente, pues, si los alumnos faltan, el profesor tampoco se va a sentir obligado a estar ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, tanto derecho tengo yo de llegar tarde como los alumnos. ¿Sí? Entonces se hace un círculo vicioso. Segundo, otro problema es la famosa libertad de cátedra, ¿sí? Yo entiendo libertad de cátedra, ¿sí? La libertad que tenemos los maestros, las maestras, de elegir las lecturas que a nosotros nos pachalanguen por X o Z razones, ¿no? Pero siempre y cuando cumplamos con los objetivos que de manera conjunta, en equipo, hemos decidido como objeto de esos módulos, ¿sí? De manera que efectivamente haya una línea directriz que todos sigamos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada quien enseña lo que quiere. Ah, pues yo les voy a enseñar yoga. Qué bueno, les enseño yoga. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la cirugía? ¿Sí? Había una maestra que, bueno, ya se jubiló, pero su consejo era decir: ay, compañeritos, ustedes no entienden el amar porque no hacen el amor. Hagan el amor. Está bien, libertad de cátedra, pero a veces caemos en el libertarismo. Otra vez, profesor que no alcanzó docencia o lo que sea, pues lo metemos en donde haya hueco. Oye, ahorita estamos viendo, por mi caso, ¿sí? Sociología de la educación, y el profesor de historia está dando el estado. Oye, pues supone que el estado es aspecto de otro módulo, porque ahorita hace como si iba a quedar sin docencia, pero lo metimos ahí, ¿no? Entonces, fácil, que haga lo que quiera. Eso es una libertad de cátedra, ¿sí? Entonces, ¿qué formación van a tener los alumnos? Pues no hacen ni pocos, ¿no? Otros, a mí me interesa la reforma educativa porque me están pagando un proyecto de 2 millones de pesos. Todos los alumnos van a estudiar eso. Oye, pero la educación es más que la reforma educativa. Sí, pero también están pagando 2 millones de pesos por hacer la investigación y que la hagan los alumnos. Me parece que también no es un objeto de libertad de cátedra. Un problema estructural, pero también formal, el trabajo de campo. Cada vez que queremos programar un trabajo de campo, no hay recursos. No hay dinero, ¿sí? Ya se acabó el dinero. No, ya se acabó, sí se lavó. El primer trimestre que estoy, sí, pero pues debiste haberlo programado en enero, porque ya programarlo en septiembre ya no hay nada. Entonces, ¿dónde está el trabajo de campo de los alumnos? Ah, es que en el noveno sí, porque ya está incluido en el módulo. Digo, las prácticas de campo son para el momento en que tienes la oportunidad, el deseo y el proceso de conocimiento lo exige. Pero me parece que esa es una de las cosas que tenemos que tratar de ver. Aquí está nuestro director, ¿sí? A ver cómo vienen los días. Y tercero, me parece que esta cuestión de la investigación, yo no creo que sea cuestión de abandonarla, siempre y cuando tengamos la dimensión de que es una investigación formativa, ¿sí? No es una investigación generativa de conocimiento nuevo, sino de que se sepan apropiar del conocimiento que ya existe, lo sepan ordenar y sepan exponerlo. Yo creo que si logramos eso con los alumnos, es un gran paso para que en el futuro, en un posgrado, profundicen, se perfeccionen y lleguen a ser buenos investigadores. Gracias. Y hay un consenso de que efectivamente el plan de estudios se tiene que modificar, ¿no? Eso nos queda a todos perfectamente claro. Hay algo que creo que la profesora Beatriz mencionó y creo que es una de las cosas muy, muy importantes. Los estudiantes están queriendo hacer cosas nuevas con una estructura curricular de modelo, ¿no? Ahí tenemos un gran problema. La otra es que yo creo que para hacer una reestructuración del plan de estudios tenemos que empezar con lo que se tiene, no con lo que no se tiene. Es decir, son muy interesantes las guías curriculares que nos han presentado, pero pues no mantenemos,
Entonces, vamos a suponer que si optamos por una currícula de ese tipo y ninguno de nuestros profesores da sociología del cuerpo, nos van a correr. O voy a aprender al mismo tiempo que el estudiante, pues esto no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que trabajar con lo que hacemos los profesores, ¿no? Porque pues a estas alturas para manejar algunos de los temas que se están manejando, pues me van a poner a hacer otro doctorado, otra maestría, otra licenciatura para poder desahogar esta situación con calidad. La otra cosa es que si nosotros atendemos a los perfiles de los profesores que realmente tenemos, pues tenemos que enseñar nuestro grado de expertise. Pues a mí me tocó, que recién había ingresado bajo el argumento que una vez que entra a la UAM tenía que dar cualquier materia, concursando una plaza muy específica sobre cuestiones laborales, ni siquiera sindicales, me pusieron a dar sociología agraria. Imagínense el nivel, o sea, claro que sé algunas cosas, ¿no? Pero evidentemente que no hubiera sido otra cosa distinta si un profesor experto en sociología agraria no se dedicara a estudiar, a enseñar sociología agraria. Y de esto hay cantidad de ejemplos, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que... Es que el problema es que queremos hacerlo al revés de qué se está haciendo en otros lados. Vuelvo a insistir, hay que ver qué es lo que nosotros tenemos, y lo segundo sería como evaluar cuáles serían los costos de oportunidad por tomar cualquiera de las decisiones. Estamos hablando solamente de que, bueno, vamos a optar por este plan de estudios, por alguna recomendación de algunos profesores, pero cuál sería como los efectos como perversos de ese tipo de cosas. No nos los planteamos. Entonces esto nos va a obligar a estarnos reuniendo a cada rato o hacer como que estos defectos de esta decisión que tomemos estén ahí y se conviertan en vicios. Bueno, yo voy a retomar lo que señaló ahorita Gerardo, que qué es lo que tenemos, que creo que ha habido consenso en cuál es la situación ahorita a la que nos enfrentamos para formar a nuestros alumnos. Bueno, ya se habló de la crisis de la sociología, ya se habló de la crisis del país, y en esta crisis del país, el constreñimiento que ha habido del mercado del empleo, y el hecho de que los estudiantes, la mayoría cuando ingresan, no pueden insertarse en el mercado de trabajo, y cuando lo hacen es a trabajar de todo menos como sociólogos. Lo tercero es la crisis del sistema educativo. La crisis del sistema educativo que impacta por la formación con la que llegan nuestros alumnos. Ya se señaló, los alumnos no saben leer, no saben escribir, no tienen capacidad narrativa porque no leen novela, leen ensayo, pero no leen otra cosa. La crisis en cuanto a el que se ve en esta universidad en cuanto al manejo del tiempo. Ya señaló José Manuel que sí, que los alumnos llegan cada vez más tarde. ¿Y por qué? Porque también el problema de las vías de comunicación en esta ciudad son terribles y también quieren salir lo más temprano posible. Conmigo siempre hay pelea porque como maestra usted termina hasta las 3, todos los anteriores maestros terminaban a las 2, nosotros tenemos que salir por esto y por lo otro, ¿no? Ahí también impacta la organización, en cuanto al tiempo, la organización trimestral. Yo creo que en un trimestre, o sea, difícilmente puedes cubrir con los programas, y lo que nos vemos obligados es a reducir el contenido de los programas. En el módulo 10, que es el que yo he dado últimamente, es sociología de la educación y sociología de la cultura. Esto en realidad tendrían que ser 2 módulos, no alcanza el tiempo para ver las dos cosas. ¿Qué pasa con el 12º trimestre? Sí es cierto que en un trimestre no se puede plantear una investigación, aunque sea una investigación formativa, como señaló José Manuel. Yo no acepto alumnos para el 12º trimestre si no van a trabajar un programa de investigación cuyo protocolo se diseñó en el 10º, mientras ellos estuvieron en el 11º y en los periodos vacacionales avanzaron,
y entonces ya cuando entran al 12º ya están bastante avanzados. La mayoría de los alumnos quiere hacer un posgrado porque tiene su vocación o porque significa que van a tener una beca y van a poder sobrevivir 2 o 3 años más. Pero están enfrentándose a una competencia muy fuerte, o sea, compiten con alumnos que realmente, con egresados de licenciatura, que invirtieron 1 año, 2 años en hacer una tesis. La tesis es una de las cartas de presentación para ingresar a un posgrado. Y el trabajo terminal pues no tiene la calidad de una tesis que en otras instituciones se le invirtió mucho más tiempo. Además, el trabajo modular, el sistema modular, y yo creo que es algo muy valioso, fomenta el trabajo en equipo. Pero también cuando las investigaciones, los trabajos terminales son en equipo, estos también son puntos menos que cuentan para admitir a un alumno en un posgrado. Ahora, por otra parte, me quiero referir específicamente a lo que es la formación de metodología y técnicas de investigación social, que es lo que yo he venido dando últimamente. El profesor Félix ya señaló que los alumnos tienen ahí unas lagunas, unas carencias terribles. Llegan al 10º trimestre sin saber cómo formular un objeto de investigación. Y luego se van a campo sin un protocolo, como él señaló, pero sin un objeto de investigación bien elaborado, bien construido. Entonces yo creo que hay que trabajar transversalmente, como señaló Betty, en la parte, en los 3 seminarios, pero en este caso en el de metodología, y tratar de que realmente los profesores vayan dando el contenido básico, digamos, en el 4º y luego la continuación en el 5º y la continuación en el 6º, y no que creo que se repiten cosas que nunca además se aprenden. Por otra parte, sí es cierto que todo el tiempo para en el 10º hacer una investigación, aunque sea una pequeña investigación, pues menos da tiempo en un trimestre, en los distintos trimestres a lo largo de la carrera, donde todavía los alumnos tienen, su formación está más limitada. Y por último, y eso ya es un dato, ya está ahí, no lo podemos cambiar, la carrera se reduce a 3 años. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer el esfuerzo para ver cómo los formamos en 3 años. Gracias. Me congratulo de estar participando en una reunión que aparecen ideas que me parecen importantes. Me pregunto si se contempló la idea de alguna relatoría, porque muchas cosas que se están diciendo de pronto pueden quedar volando y desaparecen del horizonte nuevamente y empezamos de cero. Bueno. No es escenografía al todo. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, voy a defender 2, 3, 4 ideas que me parecen importantes. La primera, vivimos en un tipo de sociedad capitalistas donde el mundo aparece al revés de lo que él realmente es. Vivimos en un mundo fetichizado. Imaginar que se puede hacer ciencia simplemente saliendo al terreno y mirar es caer en una simpleza demasiado grande. Y la discusión de este tipo de problemas pasa porque tengamos formación epistemológica, tengamos formación filosófica, elemental, básica, para poner en cuestión este tipo de cosas y entender por qué es fundamental para la formación de un cientista social tener una formación epistémica y una formación filosófica. No es porque sea un adorno más dentro del equipaje con que nos formamos. Es un elemento básico, elemental.
El mundo que tenemos no es una realidad que se muestra desnuda inmediatamente y aquí está, y entonces ¿para qué ciencias sociales y teoría y mejor pura fotografía? Hay que reinterpretarlo. Con lo cual estoy defendiendo la idea, digamos, de que en algún nivel de la formación de los cientistas sociales, y hablo de cientistas sociales porque también va para los economistas y para los politólogos, etcétera, tiene que haber contemplar este tipo de temas como un elemento fundamental de la formación. Repito, no es un adorno, no es como que, ay, sí, vamos a poder hablar algo de Aristóteles o de Hegel o de no sé qué. No, es necesario, es fundamental. La segunda cosa, en esta lógica de lo que debe tener un programa de estudios en sociología, yo considero la sociología como una dimensión de la vida en común, como una dimensión de la vida en común, como una dimensión de una unidad mayor, como dimensión de algo que no tiene una autonomía en sí misma, que forma parte de cómo se organiza la vida en común, cómo se desenvuelve la vida en común, y en donde participa la economía, la psicología social, la ciencia política, la sociología y la historia, y etcétera. No creo que exista una sociología como tal sociología que pueda operar con independencia del resto de las disciplinas sociales. Por lo tanto, considero que tiene que contemplarse en la formación de los cientistas sociales, y en este caso en particular de los sociólogos, saber algo de economía, saber algo de ciencia política, saber algo, etcétera, de historia, de antropología social, de psicología social, etcétera. Y eso obliga, no es una decisión nuevamente para estar en la moda intelectual, obliga que necesariamente tenemos que tener una formación multidisciplinaria, transdisciplinaria, interdisciplinaria, ser capaces de poder dialogar con las demás disciplinas. Pero porque la realidad social es de esta manera. No porque nos vamos a sentar con un economista, con un cientista político o con un historiador y entonces no vayamos a quedar mal. No, es una necesidad para poder interpretar y entender por qué los fenómenos sociales asumen tales y cuáles características y cuáles perspectivas. Me parece que es fundamental tener que considerar este elemento. El tema del mercado, digamos, el tema de que tenemos que preocuparnos. ¿Ya se acabó? El tema del mercado. Miren, el mundo del mercado es un mundo que está permanentemente cambiando, moviéndose, se mueve con tal rapidez y más en estos tiempos que si nosotros decimos vamos a formar gente para el mercado, créanme que siempre vamos a ir detrás y nunca vamos a llegar a formarlos a lo que el mercado está pidiendo. Desde esa lógica, para mí es mucho más importante decir, vamos a formar gente que sepa pensar, gente que sepa tener la autonomía como para poder decidir en un momento determinado. Para hacer frente a este tipo de problemas, requiero hacer uso de tales o cuales cosas, y si no me las sé saber dónde las puedo ir a buscar para enfrentar algún problema de empleo. Punto 1. Punto 2. El mercado laboral. El problema de que nuestros egresados puedan estar haciendo cosas que no corresponden a la sociología, créanme que es una cosa que médicos manejando Uber, abogados haciendo, qué sé yo, cualquier cosa. No es un problema de la sociología, es un problema del mercado laboral de América Latina, de México y del mundo en este minuto. Si no se entiende eso y ponemos a pensar, vamos a preparar para el mercado laboral, estamos errando plenamente, no estamos entendiendo lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Lo último, vivimos en una crisis de muy diversas dimensiones y esa crisis evidentemente tiene repercusiones en nuestras instituciones, en nuestras relaciones, en los estudiantes que recibimos y en lo que les enseñamos y lo que hacemos en las aulas. Se ha fomentado entre tantas cosas un individualismo brutal
a la cual también entramos con mucha alegría. Vamos a postular a las becas, vamos a postular al SNI, vamos a postular a esto y vamos a postular a aquello, sin ver el enorme peso individualista que tiene la carga de hacer este tipo de ejercicios. Nuestras instituciones se han movilizado en ese terreno sin ver el daño a las relaciones sociales que esto implica, al trabajo colectivo, a la desvalorización del trabajo en común. Si no contemplamos que hay un mundo que está operando de esa naturaleza, no vamos a entender por qué de pronto no nos juntamos para reunirnos para organizar un módulo. Gracias.